Podcast. La espiritualidad versus lo que es la praxis. Acá yo quiero hacer una diferencia, yo quiero hacer una hincapié en esto porque siempre mezclan peras con manzanas. Cuando hablamos de lo espiritual, que son la cultura asiática de lo que es la introspección o la ascensión de uno mismo, en base al autoconocerse, autodescubrirse, etc. Cuando hablan mucho de lo que muchos lo refieren a dones, que yo no los llamaría dones, yo los llamaría directamente habilidades. Porque como dijo Ciencia anteriormente, todo de cierta manera por el átomo nous, por nuestra esencia, por la esencia pura, tenemos distintas habilidades. El tema es que nadie se profundiza y trabaja en ellas para poder despertar de cierta manera estas habilidades. Cuando yo digo que cuando una persona se refiere a dones, se está subiendo a lo que ellos siempre pelean, que es el ego. Yo tengo dones, soy superior al resto, porque yo tengo dones. Yo creo que ahí hay una polarización directamente de lo que el ego de decir, yo tengo este don, yo soy superior, o porque yo tengo un don, tengo la capacidad de hacer muchas cosas. Yo lo considero que esto está súper equívoco. Por eso quiero que complementen ustedes en base a su opinión, qué entienden ustedes por lo que es la espiritualidad, en base a lo que hablan de los dones o habilidades o ciertos poderes que poseen, y lo que es separarlo directamente de lo que es la praxis o las prácticas en base a distintos tipos de culturas, dogmas o sendas. Suponte, Moni es de magia tradicional, yo practico lo que es la magia del caos, Templo Satán tiene que ver directamente con lo que es Lucifer y Satán, Tarot se enfoca directamente en las sanaciones, en lo que es el tema del amancio del tarot, y el Ciencias también estudia directamente lo que es el ocultismo y a través de eso hace investigaciones paranormales. Por eso quiero que separemos de buena manera lo que es la espiritualidad versus de lo que son las praxis. Parte de ciencia. Bueno, hablaste de hartas cosas interesantes que ahora lamentablemente olvidé porque hablaste es como que dijiste muchas cosas interesantes en el camino, ya, pero no importa. La espiritualidad versus la praxis. Hay un tema del ego, que fue de lo que hablaste, y con respecto al ego, ahí es importante la espiritualidad. Muchas personas realizan cosas o hacen cosas pensando en los demás, pero pensando en los demás de manera egoísta. Cuando tú piensas en los demás de manera egoísta, lo haces pensando en ti, por lo tanto tú no lo haces por los demás. Eso es falta de espiritualidad. La espiritualidad es una especie de conexión con el universo. ¿Ya? La praxis, o sea, yo puedo hacer una receta cualquiera para hacer un queque, si quiero hacer un queque, o si es que quiero hacer un edificio, necesito una receta. Eso es la praxis, es una práctica cualquiera que está vacía. La espiritualidad a lo que lleva es que tú cada cosa que haces lleva una intención, pero no es una intención solamente racional, es una intención que va desde ti, que tú lo haces por cariño, le pones emocionalidad. Ahora, si lo lleváramos a un nivel que a mí me encantan los trabajos de odio, pues ¿por qué me encantan los trabajos de odio? Porque son mucho más complicados. No es fácil, yo voy a insistir en algo. He visto distintos tipos de brujos tratando de hacer trabajos de odio y no les resultan. No les resultan, ellos hacen praxis. No ahí hay praxis. No les resultan. Pierden el tiempo, porque no hay un trabajo espiritual energético en lo que están haciendo. Pero cuando uno empieza a leer un poquito más, hay ciertas personas a las que sí les resultan esos trabajos de odio. Es porque a la receta le agregan algo más y ese algo más es espiritual. Y ese algo espiritual va desde, por ejemplo, me cuesta memorizar, por ejemplo, el nombre en inglés, pero leí un libro sobre la cábala, los clifot, no recuerdo qué más, Sefiro de los Clifford. Sí. Sefiro Clifford. donde te centras en, en la parte más interna de tu cerebro, es decir, en tu cerebro reptiliano, tu cerebro reptil, para realizar un trabajo. Y te olvidas del odio que tienes con la persona. Ahí tú tienes una técnica y tienes una espiritualidad, tienes una intención. Pero no es lo mismo que tomar una carretilla y hacer algo de manera vacía, no. La praxis, como lo estoy viendo yo, es algo vacío, es alguna receta, es como hacer recetas de TikTok, de tantas brujas. Si no quiero amarrar
a mi pareja. Sin embargo, la espiritualidad lleva algo más, que es lo que va a lograr el resultado deseado. Eso, en simple palabra. Tarot, separan lo que es la espiritualidad de lo que es la praxis. Sí, respecto a lo primero que mencionabas, sí, igual importante si acaso hay un don o hay una habilidad o la diferencia. Justamente, tal como mencionabas hace un rato, hay muchas personas que hablan de esto de como que alguien tiene un don, como que nace o va por la línea de sangre, etcétera. Y claro, en el fondo, una habilidad, por ejemplo, que es distinto al don, una habilidad se trabaja. La habilidad con constancia, con persistencia, con disciplina se va fortaleciendo. Por ahí también hay una frase que a mí me gusta mucho, una frase de lo que es el mundo de Japón, que hablan de que de que la disciplina vencerá la inteligencia. O sea, el disciplinado no necesariamente tiene que ser inteligente, pero obtiene una virtud mayor que la inteligencia en ese aspecto. Y bueno, respecto a lo que es la praxis y la espiritualidad, claro, la praxis podríamos decir que es una forma. La espiritualidad es una esencia. Son, son dos cosas Mira, distintas, forma y esencia. Ahora, obviamente ambas tienen que existir. Ambas tienen que existir porque en el fondo completan o digamos que están en una complementan, unidad, claro. ya así como el yin y el yang. Dentro de un ser humano existen emociones, pero para que se expresen esas emociones, ese ser humano tiene que tener un cuerpo físico. ¿Te fijas? Tiene que tener una parte tangible, porque si no, las emociones no tienen el soporte para poder expresarse. Entonces, creo que ambas completan una unidad. Ya, obviamente aquí, si existe un desequilibrio y alguien, no sé, le pone mucha énfasis a la praxis, obviamente eso va a repercutir en la calidad, digamos, de la espiritualidad. Pero, claro, es distinto. La praxis, la forma, la praxis es como las artes marciales, las katas, las formas. ¿Te fijas? Pero no un artista que solamente se aprende las formas, no podría a lo mejor estar preparado para una situación real. Ahí hay una diferencia. Entonces la espiritualidad, eh, y sabes que me acordé de algo súper profundo igual, a mí me gusta mucho lo que es la sabiduría de los Lakota. Hay una frase Ujú. Lakota, una frase Lakota que dice, la religión es para los que le tienen miedo de ir al infierno. En Mira, cambio, sí, en cambio, efectivamente. la espiritualidad es para quienes ya estuvieron en el infierno. ¿Te fijas? Maravilloso. Claro. Entonces la religión, la persona siempre está con el miedo, quiero ser bueno, quiero ser religioso porque tengo miedo de llegar Dogmático. al infierno. ¿Te fijas? La persona que es espiritual ya vivió el infierno. Por eso es espiritual, porque lo vivió. Entonces yo creo que ahí está la diferencia en la conciencia, porque cuando uno hace las cosas por miedo a lo desconocido, no hay conciencia. En cambio, cuando una persona ya vivió las tinieblas, la oscuridad, no sé, la angustia, el sufrimiento, dentro de todo eso, de esa sombra, saca o extrae una luz, y eso es la espiritualidad, que obviamente no tiene la espiritualidad al ser esencia, no se casa con ninguna forma, por eso no podríamos decir que una religión necesariamente es espiritual. Eh, Aunque sí la palabra o el concepto religión, la etimología sí pretende cumplir con ese objetivo, pero en estricto rigor acá, en la parte occidental al menos, vemos que lamentablemente se hizo más daño que bien. Entonces, en el fondo eso, praxis es una forma, la espiritualidad es la experiencia y viva de quien estuvo en el infierno, simbólicamente. Mira, dale, Moni. Bien, complementando un poco lo que decía Tarot, ciertísimo, ¿verdad? Todos, y también un poco lo que decía Ciencias, mucha gente se pone a realizar rituales nada más, como si fuera una receta, ¿verdad?, de cocina, pero carente de cualquier tipo de trabajo energético, personal, emocional, mental, ¿verdad? Todo es meramente, digamos, la espiritualidad para mí es el trabajo que tú, a manera personal, tienes que hacer para mimetizarte con el entorno, con la naturaleza, con las energías, el hacerte tú uno con ellas para que tú puedas moldear, que puedas modificar, pero para poder llegar a ese punto, o sea, hay mucho trabajo personal. De lo contrario, si tú te brincas este paso de abordar y abrazar tu espiritualidad, tanto tu luz como tu sombra,
inevitablemente vas a fallar en cualquier tipo de situación que requiera una práctica mágica, porque estás vacío. Tú que eres el recipiente estás dañado, estás corrupto y de alguna manera desde ese punto de corrupción no puedes generar nada. Y si acaso medianamente algo da alguna chispa de que pudiera caminar, te va a jugar a contrario siempre. La práctica, ese es el método o el medio para poder, digamos, darle ese clavo, pero la materia principal somos nosotros. Ahí es en donde radica la espiritualidad, en el trabajo individual, ¿verdad? De mimetizarnos con, ser uno con el todo. Exacto. Dale, Templo. Y ahora sí, estaba escuchando atentamente, me gusta escuchar mucho. Bueno, con respecto a la primera parte, yo creo que hay gente que realmente nació con dones, sin dones, y algunos que nacieron dones nadies, porque hemos visto mucho. Y respondiendo un poquito al tema de sobre la espiritualidad, lo voy a resumir de la siguiente forma. En el satanismo, por lo menos, para nosotros, el ser humano es intelectual en su totalidad, ¿cierto? Un ser pensante, un ser que necesita ver las cosas, porque si no las ve muchas veces no las cree. La espiritualidad es el complemento de la intelectualidad. Sin la espiritualidad, este ser intelectual solamente se transforma en un autómata. Sin embargo, para nosotros la espiritualidad es la búsqueda también de la gnosis, del propio conocimiento, de la autodeificación interna. Aun cuando gnosis es un término que hay teólogos como Piñero que ni siquiera se atreven a definir lo que es la gnosis como tal, porque es tan complejo. En una sola palabra, la gnosis es este descubrimiento interno de uno. Por lo tanto, hay personas que intelectualmente son muy racionales y no van a ser espirituales porque su centro de atención es lo intelectual y lo tangible. Habemos otros que para nosotros, satanos luciferinos, por ejemplo, para nosotros lo intelectual es muy importante, el conocimiento tangible es importante, los libros son importantes, pero también está la parte de la gnosis, el descubrimiento espiritual. Por lo tanto, ese es el equilibrio, por lo menos para el luciferismo. El satanismo es mucho más tierra nomás, pues es más, Claro. como te dijera, es más tangible, si no existe, si no se ve, no existe, y así. Pero para nosotros hay una búsqueda más allá de toda expectativa o de toda expectativa material, ¿no? Nosotros buscamos algo más allá, una verdad interna. Así que eso es por lo menos en esta parte lo que tú estabas diciendo. Y en cuanto a la práctica, mira, nosotros tenemos muchísimas prácticas y te podría decir que el satano-luciferismo es tan ecléctico que de hecho yo por lo menos tengo una práctica, por ejemplo, practico Reiki en lo personal. Y a mi práctica es Reiki, también prácticas meditativas. Muchas de esas prácticas nosotros podemos tomarlas o hacer una apropiación cultural de otros pueblos. Por ejemplo, la misma Cábala Clifot que viene del mundo hebreo, nosotros también la estudiamos. También la estudiamos. Cábala Clifot, ¿cierto? Desde la sendera, desde el sendero izquierdo. También incluimos prácticas arimánicas, también incluimos, por ejemplo, el yoga, también incluimos la respiración, forma de respirar, también incluimos la meditación. Que son, claro, que son prácticas que no son nuestras, porque no son nuestras, no son satánicas, no son luciferinas, pero que sí las podemos tomar porque para nosotros existe la figura del satán o las máscaras deíficas en muchas culturas. Desde, por ejemplo, Kali, la diosa Kali en India, para nosotros tiene una conexión con Lucifer. El carácter despiadado de la venganza, de cortar también los obstáculos. Pero, por ejemplo, también la visión de Shiva, el más implacable, ¿cierto? El dios de la muerte, también está conectado con nosotros, con Lucifer. ¿Se dan cuenta, no? Hacemos una apropiación cultural. Por lo tanto, nuestras prácticas son eclécticas. Tenemos muchísimas prácticas mágicas. Claro, para los que no saben lo que es ecléptico,
complementar todo y hacerlo parte de uno. Efectivamente lo que hace la magia del caos. No se casa con nada, Eso es, prueba algo y después lo desecha. eso es. Pasamos directamente a cultura y dogma. Creo que ya hablamos de cultura y dogma. Yo di la pauta o teloneé con el tema desde los sumerios hasta los temas de Europa. Expliquemos un poquito, no sé quién quiere explicarlo directamente, qué significa el sendero de mano izquierda y sendero de mano derecha. Que yo prefiero tener esas connotaciones a decir que la magia es roja, blanca, negra, amarilla, azul, ploma. ¿Quién quiere Mira, empezar con el nombre? la puedo explicar yo para poder, porque ahora a las 10 me tengo que retirar. Ya, dale, dale. La puedo explicar antes, me van a perdonar, perdón, Moni, ciencias y tarot, ¿ya? Que hablo mucho, así que me van a tener que invitar con un candado para la próxima. A ver, el sendero a la mano izquierda tiene connotaciones políticas, pero también tiene connotaciones mágicas y connotaciones religiosas. Desde la política podríamos decir que la mano izquierda, mano derecha siempre tuvo una separación desde Francia, ¿no? Con los poderes monárquicos a la derecha, ligados a la iglesia, conservadoras y reaccionarias. Sin embargo, en el lado izquierdo siempre estaba el pueblo que quería de una u otra manera buscar una libertad o mejoras en sus condiciones. Esa es una visión política, ¿no? Desde la visión religiosa, mano derecha y mano izquierda, se refiere a las religiones, en el caso de la mano derecha, todas aquellas que exteriorizan un Dios, que necesitan la sumisión a un Dios externo. ¿Mm? Yahvé, Jehová, Buda, Krishna, Ganesha, Shiva, Lakshmi, en fin. Y la mano izquierda, el sendero de la mano izquierda, es aquella que no necesita no necesita la sumisión a un Dios exterior, porque se entiende que el Dios, el Dios único, poderoso, supremo, es uno mismo. Por lo tanto, exactamente, ese es el camino que nosotros seguimos. Mucha gente nos dice, bueno, pero si ustedes son satanistas, adoran al diablo. No, no adoramos al diablo. El diablo, el Damon, el Diabolus, el Belcebú y todo son arquetipos para nosotros, Un son arquetipo, símbolos. justamente. Son arquetipos y símbolos que nos sirven a nosotros en nuestra autodeificación. Lucifer, el gran arconte de luz, el gran ángel caído para la tradición cristiana, no es más que el portador de la antorcha del conocimiento. El héroe prometeico que viene a entregarle a los hombres, ¿cierto?, el conocimiento. Un Satán que también fue elogiado por un Milton, que fue elogiado por Bakunin, que fue elogiado por los revolucionarios de la independencia en América, por los mismos esoteristas, por ocultistas, como este símbolo tierra ligado a los placeres, pero también a la búsqueda, ¿cierto?, del autocrecimiento. Por lo tanto, ese es el camino izquierdo al cual nosotros seguimos, el sendero de la autodeificación y del conocimiento pleno, que está al interior de nosotros mismos. ¿Ya? Por eso, para terminar, aquellos que nos quieran conocer, nosotros somos satanos luciferinos, tomamos lo mejor del satanismo moderno presentado por Anton Sandor Lavey, pero entendemos que existe un satanismo mucho más allá de Anton Sandor Lavey, y ese es el que nosotros seguimos por lo menos. Y somos también luciferinos porque agregamos esta parte de la intelectualidad y la espiritualidad. Así que eso, muchas gracias Lucero Ya pues. por la oportunidad. Gracias y pasa su datito perdón. nomás, del curso, de lo que va a ser, próximamente lo que se viene, cómo lo pueden encontrar, délo nomás. Perfecto. Oye, acá están saludando, Coac Shahor Lepulam, fuertes bendiciones oscuras a todos. Mira, nosotros vamos a tener ahora, desde el 30 de marzo, si todo resulta, vamos a estar impartiendo un curso en Manto Negro, así que pueden revisar nuestras redes sociales. Va a ser Historia del Satanismo, van a ser 4 clases, desde los inicios del satanismo, luciferismo, algunas prácticas mágicas, meditaciones grupales, así que pueden conocernos. En marzo ya comenzamos nuestras actividades como Templo de Satán. Somos una organización satano-luciferina, lo vuelvo a decir. Hay satanistas que son teístas, aunque no me gusta el término teísta, lo encuentro mal apropiado para el satanista. Ahí me gusta mejor decir, hay satanistas agnósticos, o hay satanistas y luciferinos agnósticos, y hay algunos satanistas y luciferinos agnósticos. Por lo tanto, compartimos todo.
no hay ningún problema, y además que la magia también es vista como parte del folclore. Entonces, si alguien no cree en la magia, lo ve como un acto folclórico. Sin embargo, otros lo vemos como algo real. Entonces, eso quería invitarlos, ¿cierto? Y puedan seguir nuestros contenidos. Te agradezco nuevamente, Lucero, y gracias por estas instancias que sirven para sacar a la luz lo que son las prácticas mágicas. A ver, lo voy a decir, serias. ¿Ya? He escuchado muchísimos charlatanes en TikTok pidiéndote 300, 400, 500 dólares por hacer un pacto con Lucifer. A ver, aquí hay que hacer una distinción. Las prácticas mágicas, algunas se pagan, sí, tarot, lecturas, psicofonía, y todas esas cosas se cobran, ¿ya? Sí, en eso no hay problema. El problema está cuando hay una estafa o hay una forma de decirle a la gente, no, sabes que tú necesitas esto para recibir estas otras cosas, y ahí es donde hay que tener cuidado. Ah, mi querido. Un abrazo gigante, salve Satán, salve Lucifer, Palabra. viva la llama oscura, y ahí estamos conversando. ¿Ya? Que estén bien. Vale, Chao, vale. chao.